Bueno, entonces, tenemos ese primer caso de Catalina y vamos a navegar con el segundo caso. Para los que están aterrizando, estamos dos casos grandes donde nosotros estamos mirando qué vamos a hacer, cómo vamos a entender esto de la depresión diferente, qué otras opciones hay, cuál es la forma adecuada de abordaje psicoterapéutico, cómo yo me puedo llevar en mi maleta un montón de cosas que me permitan no solamente a mí, Cristian, como psiquiatra, sino como ser humano que también ha vivido lo que es un episodio depresivo mayor. El segundo caso es el de Juan o Joan, como a él le gusta que le digan. Este es un poco más corto porque él es más serio. Joan llega a la consulta y obviamente todos estos casos son creados desde el punto de vista didáctico y ninguno de ellos representa a ningún paciente que llega a la consulta que me consulte. Son casos hipotéticos creados en simulación con fines didácticos. Joan entonces tiene papás que discutían todo el berraco día, había violencia física y violencia verbal, no solamente de la mamá hacia el padre. Esto llevó a que muchas veces él estuviera refugiado en la crianza de su abuela, porque en la casa había muchas discusiones. Tenía y recuerda con mucho afecto a su abuela como la figura principal y quizás un tío que aparecía de vez en cuando, que le daba tranquilidad, que le ayudaba, pero recuerda a su papá como alguien muy exigente y castigador, a la mamá también como alguien que se quejaba todo el tiempo, muy ansiosa, culpabilizadora. Joan era hijo único y a pesar de todos estos problemas, pues la abuela alcanzó a empezar a ayudarle en la crianza. Pero en el camino se dieron cuenta que este muchacho no daba pie con bola en el colegio. Es decir, que se despistaba todo el tiempo y él realmente hacía su mayor esfuerzo, se le iba la mente por allá, botaba en los cuadernos, todo era un desorden en sus cosas personales, cada ratito le tenían que cambiar de lapicero, cada 8 días había que comprarle un nuevo buzo porque lo dejaban tirado, se le olvidaban las tareas, no copiaba en clase, y no solamente eso, sino que también era muy difícil para él sentarse. El pobre Joan, nadie le había dicho que tenía un TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero del subtipo inatento. Es decir, Joan no era hiperactivo ni impulsivo, solamente era despistado. Y eso llevó a que ese solamente lo hiciera sufrir muchísimo, porque pasó siempre raspado, raspado. Joan empezó a ponerse muy ansioso cuando ya entra a la universidad. Pasó a una tecnología, pero a él no le daba pie con bola tampoco. Y empezó a utilizar marihuana en las horas de la noche para bajar ansiedad. Al principio era cada 15 días, pero ya después se volvió mucho más frecuente. Y a partir de ahí, él, que ahorita tiene 45 años, lleva 15 años con consumo de marihuana todos los días. Y no solamente eso, este hombre siente un apagamiento vital. Este hombre siente que efectivamente la vida no merece la pena ser vivida. Incluso ha tenido en 2 ocasiones intentos de suicidio por los cuales ha estado hospitalizado. El primero fue con un intento de asfixia mecánica, donde llegó su tía, lo alcanzó a salvar, y el otro fue con una toma de medicamentos. Él se sentía tan pesado, veía las cosas tan horribles cuando se levantaba por la mañana, lavarse los dientes era una cosa pesada, el agua hasta le dolía, levantarse de la cama, tender la cama, todo lo que las otras personas eran capaces de hacer en un momentito, Joan no le daba, no permitía. Su deseo sexual se bajaba, su apetito era cambiante, e incluso esa concentración se empeoraba. En esas 2 hospitalizaciones, por lo menos tuvo un contacto con un buen colega, con un psicólogo que le estuvo acompañando durante mucho tiempo, pero a pesar de eso, él sintió que se quedaba pegado. Y a partir de ahí estuvo peleando muchas veces con todos los tipos de medicina porque efectivamente tenía miedo a ser sedado y a ser medicado, pero tampoco quería ir al psicólogo. Ya había hecho 3 tomas de yagé de una manera experiencial en un fin de semana con los amigos y ahora va a la consulta y me dice, Cristian, ayúdame porque no me estoy viviendo la vida que merece la pena ser vivida. Entonces, tenemos 2 casos.
Tenemos el caso de Catalina, esta mujer con familia muy exigente, con una tía que le exigía demasiado, una mujer que estaba y había probado con muchas cosas como psilocibina, y tenemos el caso de Joan, un chico con una familia muy disfuncional y con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad.